Solía trabajar en pequeña escala en la construcción para una empresa privada en la zona rural de Minnesota. La mayoría eran trabajos privados. Alguien necesitaba una nueva terraza o quería construir una casa de huéspedes en el borde de su propiedad. Este no es realmente el tipo de gente que dice, quiero una piscina personalizada, sino más bien, necesito una valla para protegerme de la migración de cerdos. Nos contactó una empresa que trabajaba con el gobierno en un proyecto ambiental más grande. El dinero para ello había sido asignado durante años, pero por una razón u otra, ahora decidieron actuar. Supongo que tenían miedo de que les cortaran la financiación antes de que tuvieran la oportunidad de terminar, así que contrataron a todos los contratistas de la zona para que ayudaran. Y ahí es donde entro yo. Mi equipo y yo nunca habíamos trabajado en un proyecto ambiental antes. Ni siquiera sabíamos lo que eso significaba realmente. Sin embargo, ofrecían una buena suma de dinero, así que pensamos en escucharlos. Mi jefe, Brogan, tuvo una reunión con uno de sus representantes. Duró unos 30 minutos. Luego, simplemente salió, nos hizo un gesto con la cabeza y dijo, vamos a hacerlo. Nos instalamos en un complejo de apartamentos a las afueras de un pequeño pueblo de Minnesota llamado Tomskog. Había un pequeño letrero de bienvenida con un girasol azul. Un lugar extraño. No es que fuera hostil, pero bellas cosas que te hacían detenerte a pensar, como el hecho de que siempre hay un tipo esperando el autobús, o cómo hay un apartamento que siempre mantiene una ventana abierta. Pequeñas cosas así. Mi equipo y yo estábamos instalados en pequeños apartamentos temporales, completamente amueblados. El proyecto tenía un plazo de 2 meses de trabajo intenso, así que teníamos mucho trabajo por delante. Nuestro empleador era una subsidiaria de una empresa más grande, con una hacha grande como logotipo, y estaban haciendo todo lo posible. Vi camiones con el logotipo de la empresa circulando por la ciudad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mi jefe no estaba ni cerca de la cima de la jerarquía. Estamos hablando de un equipo de más de 200 personas traídas de todos los rincones del estado. La mayoría eran contratistas privados, pero al menos unos 40 eran empleados internos de la empresa. Se notaba por el color de sus cascos. Nos dijeron que el proyecto era un esfuerzo de conservación. La ciudad y el área cercana habían estado plagadas de varias especies invasoras y este era un último esfuerzo para evitar que se propagaran. No estaba claro de qué tipo de especies invasoras estábamos hablando, pero supuse que eran ranas. El lugar estaba lleno de ellas, ranas grandes y gordas que parecían excrementos de vaca. Nos instalamos alrededor de una parte del pueblo llamada Frog Lake. A muchos lugareños no les hizo gracia, así que tuvimos que poner vallas. Nadie podía entrar ni salir. Teníamos guardias armados patrullando el perímetro. Tuvimos que bloquear un sendero que rodeaba todo el lago, lo que causó un poco de revuelo. También estaba el problema de restringir el acceso por carretera. Muchas casas residenciales estaban alineadas alrededor de ese lago, así que tuvimos que cavar carreteras temporales para proporcionar acceso a la autopista. Esa fue parte de mis responsabilidades inmediatas. Maquinaria pesada. Excavación, principalmente. Después de la primera semana, habían acorralado una parte específica del lago. Estábamos trabajando en la construcción de bancos de arena, lo que nos permitía separar efectivamente una esquina del lago del resto. No tenía claro por qué lo hacíamos exactamente, pero saber no era parte del contrato. Solo tenía que conducir la maquinaria y hacer lo que me dijeran. Luego trajeron las bombas. 4 bombas de agua de tamaño industrial. Iban a drenar una esquina del lago, por eso los separamos. No tenía idea de cómo esto podría ayudar a algún tipo de esfuerzo de conservación, pero había gente mucho más educada que yo en el lugar que sabía lo que estaban haciendo. Al menos creo que sí. Parecían tener la experiencia. El día 10, las bombas empezaron a funcionar. Los camiones que entraban y salían de la ciudad fueron reemplazados por tanques de agua. Una vez que los niveles de agua comenzaron a bajar, comencé a ver hombres con trajes de materiales peligrosos blancos bajando por las orillas con tanques de gas en la espalda. Estaban rociando el lago con una especie de gas cloro. Se podía oler hasta la ciudad.
Debieron haber matado a decenas de miles de ranas con eso. Sin embargo, eso no les ayudó mucho. ¿Recuerdas las bombas de agua? Se atascaban constantemente. ¿Sabes cuántas ranas tienen que nadar en una bomba de agua para pasar los filtros de la bomba y obstruirla? Tantas que empiezas a pensar que ya no es un accidente. Tantas, de hecho, que empiezas a pensar que quieren morir. Los mecánicos trabajaban horas extras. Quiero decir, incluso más horas extras que el resto de nosotros. Pero la segunda semana, esa esquina del lago estaba drenada. Me quitaron del trabajo pesado para revisar la infraestructura. Resultó que el fondo del lago no estaba tan vacío como uno podría haber imaginado. De hecho, había un edificio entero abandonado allí en el fondo. Parecía una iglesia. Brogan se me acercó un día durante mi hora de almuerzo. Se sentó a mi lado mientras mirábamos el lago drenado. Todavía había tipos de blanco rociando gas cloro. Para entonces ya nos habíamos acostumbrado al olor. Brogan me ofreció la mitad inferior de su sándwich. Les dije que sin mayonesa, suspiró. Es como si esta ciudad nos tuviera manía. No son muy fans, dije. Siempre hay un par alineados alrededor de la valla. Solo tienen curiosidad, dijo, encogiéndose de hombros. Pero sí, supongo que no están muy ansiosos de tenernos aquí. Pensé que lo estarían. Quiero decir, estamos lidiando con un problema, ¿verdad? Brogan no respondió. Simplemente volvió su atención al pozo del lago y bebió un trago de su Gatorade. No insistí en la pregunta. Me explicó que yo bajaría allí para ayudar al equipo de construcción. Estaban considerando qué hacer con la iglesia y, mientras tanto, necesitaban que se hiciera algo de trabajo. Unas escaleras que bajaran al lago, una barandilla para sujetarse y un par de remolques de construcción para el equipo in situ. Ya estaban trayendo una grúa y estaban allanando el terreno para hacer una rampa que permitiera el paso de los camiones. Era una tarea enorme. Terminé trabajando en las escaleras durante un par de días hasta que escuché a un tipo gritar que necesitaban a alguien con experiencia en seguridad interior. El tipo tenía un sombrero azul, así que era un hombre de la compañía. Pensé que podría obtener un bono, así que me ofrecí como voluntario. Tengo más certificaciones de las que me importa recitar, y él solo necesitaba a alguien que revisara la iglesia, una vez sumergida, para ver si era segura de inspeccionar. Así que, por un giro del destino, esa fue mi nueva asignación. Esta iglesia era más grande de lo que crees. Había estado sumergida en ese lago durante quién sabe cuánto tiempo. Había un campanario, pero la campana hacía mucho que había desaparecido. Por una rápida revisión exterior parecía bastante robusta, casi como si el agua la hubiera preservado. Quien la construyó había hecho un gran trabajo asegurándose de que la madera no se pudriera por completo. Cuando finalmente tomé la decisión de entrar, debo admitirlo, me asusté. El lugar estaba herméticamente cerrado, y había tanta acumulación de algas que toda la luz se tragaba. Todo lo que tenía era una linterna y los faros de un equipo curioso que miraba por las puertas delanteras. Me sorprendió. Los bancos todavía estaban allí. Pude ver el altar y la cruz. Había puertas que conducían más adentro, pero las paredes estaban tan cubiertas de desgaste natural que apenas se distinguían del resto de la pared. Supuse que no debía tentar la suerte hasta que hubiera evaluado la integridad estructural. Era un edificio extraño. Si ignoras las multitudes de ranas que acechaban bajo los bancos, el techo en sí tenía un par de detalles inusuales. Parecía que todo el edificio fue construido para soportar permanecer bajo agua durante periodos prolongados de tiempo. Era casi como si quien lo hizo hubiera anticipado que esto se hundiría, casi como si esa hubiera sido la intención desde el principio. Tuve que luchar por espacio con una variedad de ranas, pero finalmente decidí que el edificio era lo suficientemente seguro como para atravesarlo. No tanto como para que pudiéramos instalar maquinaria pesada, pero lo suficiente como para que un par de personas pudieran moverse en él en cualquier momento. Me encargaron de instalar algunas luces de construcción y un suelo de rejilla de acero. Pensé que iba a trabajar solo hasta que se instalaran las medidas de seguridad básicas, pero no fue así. Una mañana, cuando entré en la iglesia, ya había alguien allí. Era de mi edad y llevaba un casco blanco,
lo que indicaba que era una funcionaria del gobierno en lugar de una magnata de la empresa o una contratista privada. Llevaba ropa brillante en contraste con su piel más oscura, pero tenía unos ojos casi antinaturalmente brillantes. Se notaba que era importante, no estaba cubierta de barro como el resto de nosotros y tenía un iPad en lugar de un portapapeles. Pero más que nada tenía una sonrisa que podía quemar una piedra. La primera vez que me miró, sentí como si estuviera mirando al sol. «Hola», dijo. «Soy Eva». «Hola», dije, presentándome. «¿Puedo ayudarte?» «Estoy aquí para evaluar tu trabajo», dijo. «Ya sabes cómo es. Un hombre cava, 3 capataces revisan la pala en busca de daños. 2 más elaboran clamaciones de seguro». «Ya lo sé. Entonces, ¿estás haciendo de niñera?» «Por ahora. Solo finge que no estoy aquí». Más fácil de decir que hacer. No esperaba que sonara coqueto, pero lo hizo. A ella no pareció importarle, sin embargo. Se metió un mechón de cabello detrás de la oreja sin romper el contacto visual. Un hombre podría enamorarse con menos. Eva me ayudó un poco cuando estaba cerca, principalmente con la instalación del suelo de rejilla. Sin él, se sentía como caminar sobre hielo negro. Un paso en falso te enviaría a la sala de emergencias con un hombro dislocado. Mientras trabajábamos, charlábamos de un poco de todo. Trabajos anteriores que habíamos tenido, las historias más locas de clientes, lo de siempre. Ella parecía ser más una oficinista, sin muchas historias propias. Sin embargo, disfrutaba escuchando las mías. «Creo que es genial que estemos haciendo esto», añadió. «Hace mucho tiempo que quería ver este lugar. Pensé que estábamos aquí por las ranas», dije. «Proyecto ambiental, ¿verdad?» «Correcto», asintió. «Pero aún así quería ver este lugar. ¿Sabes algo al respecto? Iglesia de colonos escandinavos, principios del siglo XIX. Estuvieron aquí mucho antes de la ley de asentamientos, así que estaban ansiosos, por decirlo menos. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo la construyeron para sobrevivir sumergida? Muchas comunidades costeras se preparaban para inundaciones repentinas. Eso lo llevaron consigo cuando se mudaron tierra adentro». Le di una mirada curiosa mientras ella ponía los ojos en blanco. «Así que, me gusta la historia. Demándame». «No creo que eso sea un delito penal. Tal vez civil». Ella resopló y sacudió la cabeza. A medida que asegurábamos más la iglesia durante un par de días, empecé a ver menos a Eva. Supuse que tenía a muchísimas personas a las que controlar y que había usado el tiempo conmigo como una especie de descanso. Una cosa es manejar a un equipo entero que necesita gestión y supervisión, y otra cosa es vigilar a un hombre testarudo con un destornillador. Aún así, había empezado a esperar con ansias verla allí. Si soy sincero, era la mejor parte de mi día. Había hecho más trabajo reforzando un par de marcos alrededor de las ventanas. Me enteré de que iban a quitarlas por completo, simplemente arrancarlas del marco. Brogan no lo decía directamente, pero parecía que iban a demoler todo el edificio o desmantelarlo hasta un punto en que sería irreconocible. Era un poco triste. Esta cosa había estado en pie durante más de 100 años y ahora iba a desaparecer sin una explicación. No podía imaginar que todo esto fuera por las ranas. Diablos, la mayoría de ellas estaban muertas. Ya casi no se olía el cloro. Noté que alguien había derribado las puertas de la parte trasera de la iglesia. Era la única parte para la que había estado pidiendo confirmación para hacer, así que alguien debió de llegar antes que yo. Suponiendo que tenía el visto bueno para revisar, hice un poco de exploración por mi cuenta. La parte trasera de la iglesia tenía un área de almacenamiento y una escalera que conducía al antiguo campanario. Había un pequeño espacio para que el sacerdote preparara sermones y guardara registros. Era increíble de alguna manera. Aunque la mayoría de los muebles se habían podrido, se podía distinguir lo que se suponía que iba dónde. Había un rincón destinado a un escritorio y una silla, y justo al lado había estanterías. La mayoría de ellas todavía estaban intactas. Sin embargo, no había libros. Encendí un par de luces más allí, solo para darme cuenta de que no estaba solo. Me volví para ver a Eva de pie en la entrada con una linterna. «Que sepas, todavía no tenemos autorización para entrar», dijo. «Así que esto podría meternos en problemas.
La miré, pero ella no se movió. No iba a moverse en un buen rato. «No parece importarte», señalé. «Todavía no», sonrió. «Debo admitir que tengo curiosidad por este lugar. Siento que está contando una historia». «Una vieja, sin duda, sin duda». Abrimos la puerta de la escalera del campanario. Las escaleras estaban completamente demolidas, pero había un camino que conducía a un sótano. Había algo brillante allá abajo, haciéndome pensar que alguien ya había bajado a instalar luces. Eva me dio un golpecito en el hombro. «¿Te importa si te pregunto algo?», dijo. «¿Es cierto que planean derribar este lugar?». «Eso está más en tu rango salarial que en el mío», dije. «Solo voy donde me dicen». «Lo sé, pero a mí solo me pagan para verificar las cosas. Realmente no estoy al tanto». «Bueno, están quitando las ventanas», expliqué. «Han pensado en desmantelar las habitaciones delanteras, la entrada y ese mini cuarto». «El nártex», dijo ella. «Se llama nártex. Suena a alienígena de Star Trek». Ella volvió a resoplar, casi ahogándose con su saliva. Después de nuestra charla, hice algunas averiguaciones. Hablé con mi jefe y un par de tipos de maquinaria pesada, y todos tenían la impresión de que la iglesia iba a ser demolida. Simplemente iba a requerir mucho trabajo y el terreno aún no estaba preparado para ello. No podían arriesgarse a que el lugar se inundara mientras albergaba equipos industriales multimillonarios. Cuestioné la necesidad de destruir una iglesia antigua en un esfuerzo de preservación para un proyecto ambiental. Pero a estas alturas, era un secreto a voces que estábamos haciendo algo completamente diferente. Yo solo estaba ahí para hacer un trabajo, y todo parecía ser perfectamente legal. Pero aún así no me parecía bien. Es como que te arranquen un diente, por muy suave que sea el dentista, sigue siendo incómodo. La próxima vez que me encontré con Eva, se había puesto unos guantes blancos gruesos y estaba ordenando viejos escombros de madera. Le conté sobre los planes que había escuchado y cómo ninguno de ellos parecía muy fiable. Las únicas personas que lo sabían con certeza eran los de arriba. Yo realmente no tenía un cronograma o un plan de acción. Pero de hecho estaban trayendo camiones para hacer trabajos pesados. Eso no se hacía por nada. Mientras terminaba de explicar, se acercó a mí. «Gracias», dijo. «Aprecio el esfuerzo». Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Me sorprendió tanto, me giré hacia ella, sin saber qué decir. Al hacerlo, recibí otro beso, esta vez en los labios. Creo que fue accidental, pero a ella no pareció importarle. Se apresuró a irse antes de que yo pudiera recibir otro. Tenía un perfume con aroma a violetas que me impregnó mucho después de que se fuera, haciéndome vibrar los labios. O tal vez era mi corazón. Imposible de saber. Esa noche, al volver a casa, algo no se sentía bien. Mi estómago seguía revuelto, como si mis intestinos se movieran constantemente. Seguía eructando como si alguien hubiera carbonatado mis entrañas. Podía escuchar un ruido áspero cada vez que exhalaba. Al principio pensé que era una infección por hongos. Puedes contraerlo cerca de edificios viejos. No dormí mucho. Seguía corriendo al baño, tosiendo esta sustancia negra y salada que me permanecía en la parte posterior de la garganta. Alumbré mi boca con una linterna a través del espejo del baño y pude ver estas pequeñas manchas oscuras en mis amígdalas. Incluso ahí, de pie, inclinando la cabeza hacia atrás, podía sentir presión en mi garganta, como si mi sangre fuera más espesa. Una especie de dolor creciente. Es difícil de explicar. Sabía que la había cagado cuando escuché croar ranas afuera. El sol ya estaba saliendo. Me sentía mejor, pero iba a tener que tomarme un día libre. No te va bien en una obra de construcción con menos de 2 horas de sueño.
Cuando regresé a la excavación un día después, ya habían comenzado a quitar las ventanas. Parece que habían abandonado la idea de sacarlas del marco y se habían lanzado directamente a romperlas. Había un hombre con un tubo de acero de pie en una escalera, destrozando panel tras panel. Podía escuchar el cristal al caer al suelo adentro, estrellándose contra el suelo de rejilla de acero. ¿Te sientes mejor?, preguntó Bruggen. No me había dado cuenta de que se acercaba, así que tal vez aún no estaba del todo allí. Aún así, le di un pulgar hacia arriba. Bien, continuó. No necesitamos más gente enfermando. ¿Hay otros? ¿Bromeas?, se rió. Tengo 2 conductores con fiebre y uno que no contesta el teléfono. ¿Necesitas que me involucre? No, necesito que trabajes en el interior. Saca los bancos, todas las cosas sueltas. Hay que despejarlo para la excavadora. Pasé la mayor parte del día esperando junto a las escaleras, observando un par de ranas luchar por salir del barro. Semanas de fumigación química y todavía había ranas por ahí. Tal vez realmente había un problema de especies invasoras. Cuando anunciaron un descanso, me adelanté y bajé. Era extraño ver el lugar a la luz del día. Normalmente toda la luz del sol quedaba atrapada en las ventanas cubiertas de algas. Traje una palanca y empecé a trabajar en uno de los bancos traseros. Solo logré darle un empujón fuerte antes de que me dieran un golpecito en el hombro. Eva. Estaba tan concentrado en mi trabajo que no la había visto entrar. Todavía podía oler ese perfume de violetas en ella. «Quiero mostrarte algo», dijo, bajando la voz. «Tienes que ver esto». Ahora no soy de los que holgazanean en el trabajo, pero íbamos adelantados. Y Eva era, bueno, Eva. No pude evitar escucharla. Fue hacia el sótano, guiando el camino con una luz de hombro. Dudaba un poco en bajar las escaleras. No quería resbalar y caer. La derribaría como un bolo y luego tendría que dar explicaciones. Sin embargo, todo salió bien. Las escaleras eran de piedra sólida. Había algo brillante allá abajo, pero no había lámparas. Era una luz ambiental que venía de más adentro. No estaba seguro de todo, pero Eva me animó. No dudó ni un momento. «Lo realicé el otro día», dijo. «No estabas, así que pensé en mantenerme ocupada». «¿Me extrañaste?», pregunté, medio en broma. «Creo que sí, un poco». Llegamos al pie de las escaleras. Debió haber sido una especie de bodega en algún momento, pero la mayor parte se había erosionado. Apenas podía distinguir nada entre los escombros. Olía a algas secas y barro. Y algo más. Algo floral. «Cuidado con donde pisas», dijo. «Está justo delante». Había una fisura. Se extendía desde el muro de piedra estratificada hasta el suelo. Unos 2,5 metros de largo, 1 metro de ancho. De ahí venía la luz. Una luz cian, suave, que brillaba con vetas de púrpura brillante. Tenía un extraño patrón orgánico, como el interior de una mazorca y maíz. Era hipnotizante. Intenté hablar 3 veces, pero solo pude emitir ruidos. Mi garganta me palpitaba un poco. Finalmente formé las palabras con el suficiente cuidado para dejarlas salir de mi boca. «¿Qué diablos es?» «Es lo que quieren destruir», dijo Eva. «Te refieres a nosotros queremos destruir», añadí. Miré a Eva, pero ella no dijo nada. Finalmente me puso una mano en la mejilla. «No», insistió. «Ellos, no nosotros». Se inclinó para besarme. Esta vez no fue un accidente, ni de lejos. Y por mucho que amaba su suave toque, algo se sentía mal. Un cosquilleo en mis labios, como besar a una ortiga. «No eres una de nosotros, ¿verdad?» «No lo soy». «¿Eres de la ciudad? ¿Lograste pasar la valla?» «No soy de la ciudad». No había espacio para más preguntas, solo suaves caricias, besos y racionalizaciones. Es asombroso cuántas cosas estás dispuesto a decirte a ti mismo al ver una cara bonita. Durante los siguientes días, todo se convirtió en una especie de rutina. Iba a trabajar, hacía mi trabajo en la iglesia y me reunía con Eva durante las horas lentas. Nos escondíamos en el sótano y simplemente pasábamos tiempo juntos, a veces acurrucados, a veces hablando. Ella me hablaba de su padre sobreprotector y de cómo siempre la vigilaba. Me habló de una prima suya, dueña de un viñedo en Francia. Pequeñas piezas de una vida que parecía larga y ardua.
muy diferente de su temperamento, por lo demás suave. Comía algo y regresaba a mi apartamento temporal asignado por la empresa. Allí o me desmayaba al instante o me quedaba despierto, incapaz de dormir. A veces me sentía enfermo, a veces mi cabeza nadaba en imágenes o pensamientos. No era como el insomnio, era más como si olvidara estar cansado. Terminaba aburrido más que nada, y cada vez que sucedía deseaba que Eva pudiera estar ahí. Todo se sentía mejor con ella cerca. Pero un día procedieron con la demolición. No me informaron. Simplemente llegué al lugar y ya estaba en marcha. Habían estado trabajando en una rampa durante mucho tiempo y ahora la tenían. Habían bajado una excavadora y habían comenzado a trabajar a través del vestíbulo y el nártex. A pesar de haber estado en pie durante más de 100 años, el edificio se estaba derrumbando. No había forma de detenerlo. Sentí que mi pulso se aceleraba al darme cuenta de que no tenía ni idea de que Eva podría estar ahí abajo. Había una multitud parada en la orilla del lago, pero no podía ver a Brogan por ninguna parte. No sé qué me pasó, pero me abrí paso entre la multitud y agarré al primer hombre de la compañía que parecía importante que pude encontrar. «¡Tienes que parar!», dije. «¡Hay alguien en el sótano!». «¿Qué?». «El sótano», repetí. «Hay alguien allá abajo». «¿Qué sótano?». «El sótano debajo de la iglesia. El sótano es...». Antes de que pudiera continuar, la excavadora siguió avanzando, y al hacerlo pude escuchar un sonido espeluznante, algo cediendo mientras el suelo se agrietaba. Los colonos habían planeado muchas cosas, pero no habían previsto que una máquina de acero de varias toneladas pasara por encima de sus pisos. En cuestión de segundos, la excavadora se abrió paso y se volcó, dejando solo la parte trasera sobresaliendo del suelo. La multitud jadeó mientras hombres con cascos de colores se apresuraban a ayudar. Lograron sacar al conductor, pero el suelo se había derrumbado. Era un desastre. La mayor parte del frente de la iglesia había desaparecido. La excavadora había avanzado demasiado rápido. Las paredes seguían siendo resistentes, pero pronto se derrumbarían. Tendrían que encontrar una forma de sacar la excavadora y abordarlo desde otro ángulo. Todo el tiempo mi corazón seguía latiendo con fuerza, pensando en Eva ahí abajo. Podría estar muerta, aplastada. Intenté pasar, pero era un caos. Los paramédicos estaban en el lugar para revisar al conductor, y la gente estaba siendo dispersada. Por ahora, detuvieron todo el trabajo pesado en el lago mientras reevaluaban la situación. Esperé una oportunidad para colarme. Me salté la cena. Solo me quedé ahí, esperando. No fue hasta más tarde en la noche cuando finalmente vi una oportunidad. Teníamos guardias armados patrullando el Haya, pero generalmente estaban más ocupados buscando amenazas externas, especialmente durante el turno temprano. Tan pronto como comenzaron a dispersarse, me deslicé hacia la iglesia, justo al lado de la excavadora, y bajé las escaleras. «Eva», llamé. «Eva, ¿estás aquí?». No tardé en verla. Mirando más allá del suelo derrumbado y la excavadora, estaba sentada más adentro, justo al lado de la fisura, dejando sus pies colgando en ella. La luz bailaba en su rostro, enviando ondas por su piel. No pareció notar que yo estaba ahí. «Tenemos que irnos», dije. «No puedes quedarte aquí. Lo están derribando. Todo». «No tengo a dónde ir», dijo. No levantó la vista. Noté que se inclinaba demasiado hacia adelante. ¿Estaba a punto de saltar a la fisura? «Puedes venir conmigo. Vamos». Le ofrecí una mano. La tomó, mirándome. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Por supuesto. Vámonos». La levanté. Tenía esa sonrisa esperanzada que me recordaba el sol asomándose entre las nubes de tormenta. Llegamos hasta las escaleras y salimos por la entrada, agachándonos bajo la entrada desmoronada de la iglesia. Eva no pudo obligarse a mirar el caos, así que mantuvo la cabeza gacha. Llegamos hasta el cielo abierto antes de tener que detenernos. Había gente más adelante. Los guardias habían vuelto a la rotación y uno de ellos nos había visto salir de los escombros. Estaba a unos 12 metros de distancia, pero el lugar estaba más silencioso sin todas las máquinas funcionando. Probablemente pudo escucharnos mucho antes de vernos. «No se supone que deban estar allá abajo», gritó.
¿Qué demonios están haciendo? Ella era alguien atrapada en el sótano, le respondí. No es seguro. Encendió su linterna y nos apuntó con una luz. Era cegadora y no pude ver su cara, pero pude escuchar cómo su tono cambió. Pasó de confiado y autoritario a tembloroso en un instante. Algo sucedió y al momento siguiente pidió ayuda por su walkie-talkie. Me volví hacia Eva mientras los focos se encendían. Uno por uno se levantaron, cubriendo todo el lugar con un brillo industrial pálido. Pero no había órdenes, solo voces de pánico, gritos. Alguien llamando un código, alguien confirmando. Eva me miró incrédula, luchando para encontrar las palabras adecuadas. ¡Hagan algo!, gritó un guardia. ¡Maldita sea! ¡Hagan algo! Luego disparos. Mis ojos estaban fijos en Eva cuando la primera bala impactó. La vi entrar justo por encima de su corazón. Y al parpadear, algo cambió. Eva ya no estaba de pie allí. Estaba mirando otra cosa. Algo grande, quizás de 6 pies de ancho o 8 pies de alto. Una docena de patas, parecidas a zarcillos, se extendían en todas direcciones. Un solo brazo vagamente humanoide se desplegaba en un lío irreal de 5 articulaciones. Un cuerpo de sacos de goma que se contraían y expandían, cubierto de venas azules pulsantes, como un tazón de fideos unidos por un hilo de pescar. Y al costado, la cabeza descompuesta de una mujer fallecida hace mucho tiempo, colgando a un lado como un pensamiento secundario. Una fina hebra de cabello colgando de los restos de un cuero cabelludo. Todo ello respirando como un globo moribundo. Otro disparo, y luego otro, parpadeada con cada explosión, y la veía cambiar frente a mí. En un momento la veía como la conocía, al siguiente veía esa cosa de otro mundo. Cayó de rodillas, gritando por ayuda. Al siguiente aliento, oía ese horrible graznido como un toro bolo en un túnel ondulante. Pero la imagen que más recuerdo fue la de la Eva que conocía. Esta persona suave y hermosa, acribillada a balazos, estirando la mano hacia mí. Y cuando no le devolví el gesto, la traición se pintó en su rostro con la misma verdad que los agujeros de bala en su pecho. Habló, y cuando lo hizo, no había dolor en su voz. Y sin importar cómo luciera, la voz permaneció igual de un aliento a otro. Este era tu plan, ¿verdad? Sacarme afuera. Hacerme vulnerable. Me cubrí la cabeza. Pedían ayuda. Alguien traía un rifle. Pude escuchar un motor a lo lejos. Eva levantó la vista. En otra forma, su cráneo giró hacia arriba, mirando al cielo. «¡Padre!», gritó. «¡Padre!». Me arrastré hacia atrás, resbalando en el barro. Una persona disparaba un rifle de gran calibre, deteniéndose solo para recargar. A ella no le afectaba en lo más mínimo. No podía distinguir de dónde venía todo, solo veía las muchas luces y los disparos parpadeantes. Mis oídos zumbaban, pero apenas podía oírlo por encima de mi propio pulso. Había estado nublado todo el día. No había pensado en ello, pero mientras Eva miraba hacia arriba, yo también lo hice. Y allá arriba, entre las nubes, pude ver algo moverse. Un remolino, como si algo se agitara, y en un momento que me dejó sin aliento, vi las nubes oscuras separarse. Un ojo miró hacia abajo. Un ojo imposiblemente grande, incesante, alienígena. Es imposible describir esa sensación. No es solo la escala, es lo irreal de ello. No puedes darle sentido a lo que estás viendo. No importa cuántas películas de monstruos veas o cuántos libros leas, la imaginación solo puede llevarte hasta cierto punto. Pero yacer allí, con tierra en las manos, y sentir la ráfaga del viento mientras el cielo mismo cambia, mientras rompe las reglas, es algo completamente diferente.
Sabes que tu vida no será la misma después de eso. Se te recuerda que el hecho de que estés vivo no es más que una casualidad y coincidencia. Y en ese momento, nunca me sentí más humano. Salí del lago drenado justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Estaban retrocediendo con un camión, preparándose para hacer algún tipo de maniobra desesperada.